Hace 8 días estábamos hablando al respecto de esta característica tan importante de la Escritura, que es esta palabra que estábamos nosotros aprendiendo, que es la inerrancia. Y como ustedes saben, pues inerrancia significa que no tiene error. Y decíamos que más que ser una cualidad de un libro, es la cualidad más bien de un autor. No solo es la cualidad de un libro, es la cualidad de un autor. Y si el Señor es perfecto y sin error, pues su palabra debe ser de la misma manera. Y hemos estado hablando a propósito de esto. Bueno, empezábamos con los aspectos en los que la Escritura se asemeja a la naturaleza humana del Señor. Decíamos cómo reflejaba muchos aspectos de la naturaleza humana del Señor, culturales, históricos, característicos, etcétera, etcétera. Y también veíamos, y es lo que estamos viendo ahorita, que la Escritura también es un libro divino por los diferentes aspectos que hemos venido cubriendo hasta ahorita. Entonces, mientras hablamos de la inerrancia y de la infalibilidad, el tema que estaríamos cubriendo es ¿cómo diré? La veracidad de la Escritura. La veracidad de la Escritura, es decir, que es un libro verdadero, que es un libro confiable, que es un libro fiel, si esa es la palabra que queremos usar. Y entonces decíamos que la inerrancia forma parte de una característica un poco más profunda, que es la infalibilidad, porque la infalibilidad es un aspecto más profundo que se expande hacia otros elementos, hacia otras partes ya más extensas de la misma Escritura. Y entonces nosotros hablábamos también de que, bueno, hablando ya en defensa, y nosotros íbamos a seguir ese paso, ¿no? Desde donde empezó el problema humano con la Escritura y hasta dónde va llegando, hablábamos precisamente de la inerrancia, ¿no? Que ese fue el primer problema, esa fue, digamos, la primera característica de la Escritura que el hombre ha tenido el propósito de negar. Y empezábamos diciendo que, pues bueno, este problema con la inerrancia tiene alrededor de 200 años, específicamente en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, que empieza varias corrientes filosóficas y cientificistas, esa es la palabra, cientificistas en Europa, y pues bueno, empezamos así a ver la Escritura siendo abordada de una manera diferente. Y entonces hace 8 días hablábamos de los términos de la crítica bíblica, ¿no? Hablábamos de la alta crítica, de la baja crítica y de la alta crítica. Y decíamos que pues la baja crítica, esa no es ningún problema, es simplemente escudriñar las Escrituras como nos dice el Señor. Es decir, estudiar los manuscritos, estudiar las lenguas originales e incluso estudiar los pasajes, la historia, lo que nos quiere decir la Escritura. El problema, pues obviamente, es la alta crítica. Y la alta crítica, ese es el problema porque, como su nombre lo dice, se pone uno por encima o ve la Escritura desde una perspectiva alta, es decir, como si vemos la Escritura hacia abajo, como por debajo del hombro, algo así. Y decíamos que, bueno, la alta crítica es esa práctica humana que es la que realmente hace la diferencia hoy en día entre cristianos conservadores y cristianos liberales. Y el problema que yo decía de ser cristianos liberales, bueno, pues es que no falta mucho después de ser cristiano liberal para dejar de ser cristiano. Y todo esto tiene que ver con la alta crítica. Y bueno, entonces, dentro de la alta crítica, dentro de este juicio que se hace a las Escrituras, obviamente a partir de los liberales, una de ellas, por ejemplo, es la crítica de las fuentes. Una de ellas es la crítica de las fuentes. ¿Y a qué nos referimos con la crítica de las fuentes? Bueno, fíjense bien lo que se asume. Y de hecho es muy chistoso, no sé si les mencionaba yo,
que la crítica de las fuentes empieza con Génesis, y ahí empezó todo hace alrededor de 200 años. La crítica de las fuentes empezó por allí de finales del siglo XVIII, y a propósito de Génesis. ¿Por qué de Génesis? Porque es imposible que Moisés haya escrito algo que no presenció. Entonces es imposible, no se puede. Entonces ahora el propósito de los altos críticos de las fuentes era saber quién era o quién fue el verdadero autor de un documento. Entonces, en el caso de Génesis, en el caso de Éxodo, los primeros capítulos de Éxodo, no fue Moisés, porque Moisés todavía ni nacía. Y de hecho, pues nosotros si lo estudiamos y lo que ustedes quieran, vemos que Moisés no pudo haber escrito eso. Y si ustedes se fijan, si ya no fue Moisés, entonces hay que encontrar quién fue. Y el problema es que para encontrar quién fue, encontramos a un montón de posibles autores, un montón de posibles fuentes, y el problema de esto es que terminamos, lo más fácil que se concluye es que Moisés se inspiró en otras historias ya existentes, o que Moisés simplemente reprodujo historias viejas y las acomodó para que cupieran en el folclore que se estaba inventando Moisés. Les digo, todo empezó con el Pentateuco. Y de hecho, entre las cosas que más se notaba en el Pentateuco era como que por qué hay tantos nombres para Dios. Como que por qué tenemos Elohim, que les decía yo que es el nombre genérico de Dios. Por qué tenemos el Señor, mal traducido como Jehová. Por qué tenemos el nombre del Shaddai. Por qué tenemos todos esos diferentes nombres para el Señor. Y entonces la respuesta en el Pentateuco en particular era que habían sido diferentes autores. Varios autores que pues ni siquiera coincidían en cómo se llamaba Dios. Esa es una de las situaciones. Varias tradiciones, varios libros juntados con el propósito de crear una leyenda. Y entonces, si ustedes se fijan, el problema con esto a propósito de Génesis es que ya la doctrina de la creación de la Escritura ya no es doctrina de Dios, ya no es milagro de Dios, ya es una leyenda humana. Y ahí empezó todo, les digo, hace como 200 años, ahí empieza todo. Y ustedes saben, tan pronto como una denominación, una iglesia o una congregación empieza a cuestionar Génesis, no falta mucho para que terminen contradiciendo y cuestionando todas las escrituras. Y si no quieren, y si no es posible creer eso, nada más vean dónde empezó toda la alta crítica. Vean dónde nació el pensamiento cristiano liberal. Bueno, el pensamiento liberal pseudo-cristiano, por así decirlo. Porque no hay cristianos liberales, hay pseudo-cristianos. Y qué bonito, dicen, y les digo pseudo-cristianos porque tampoco son ateos, son cristianos a medias. Dicen, qué bonito que el Señor nos enseñe esos principios, todo lo de la creación y todo, aunque no sea historia, aunque no sea real, pero es muy bonito que el Señor nos dé tantos principios muy especiales. Y yo les diría lo mismo de la resurrección del Señor. Qué bonito que el Señor nos habla de una resurrección espiritual, una resurrección, un renacer en nuestra vida, un renacer en tu energía, en lo que tú quieras, aunque no sea cierto, aunque Jesús esté muerto por ahí todavía. Pues da lo mismo. Y así es como empezó todo. Entonces fíjense cómo el problema inicia con la alta crítica, y curiosamente la alta crítica empieza con Génesis. Y de ahí nos vamos
y ya después, ya ni siquiera nos va a importar si Génesis es cierto o no, porque pues a quién le importa, no es relevante. Entonces de algo se empieza para llegar hasta la condición final. Entonces, esta es la el primer tipo de alta crítica, que es la crítica de las fuentes. En el caso, por ejemplo, de Isaías, que es otro de los que ahorita me acuerdo, ustedes saben, bueno, el libro del profeta Isaías es un libro bastante grande, es de los más grandes del Antiguo Testamento. Y por su extensión, pues cubre mucho tiempo de la historia de la cautividad de Israel y del asedio de Judá. Y una cosa muy interesante y que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo estudiamos es que hay una profecía que ahorita no me acuerdo en qué versículo está, pero hay una profecía en donde el Señor a través de Isaías se refiere y habla directamente a Ciro, rey de Persia. 100 años, 150 años me parece, antes de que siquiera naciera Ciro, rey de Persia. Imagínense lo bonito, o sea, Ciro fue el rey que destronó a Nabucodonosor. Ciro fue el rey que permitió que los judíos regresaran a Babilonia, que tuvieran su libertad, digamos, en cierta manera. Y Dios lo llama por su nombre y le llama mi siervo. Y Ciro ni siquiera había nacido. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta de parte de la alta crítica de las fuentes? Que toda la primera mitad de Isaías la escribió Isaías. Y después toda la segunda mitad, en donde ya refiere a Ciro, rey de Persia, ya la escribió un discípulo o un discípulo de Isaías, porque obviamente Isaías no pudo haber hablado de un hombre que nació 150 años después o 100 años después. O sea, es que es imposible que Isaías hable del futuro. ¿Por qué? Porque es imposible que el Señor revele el porvenir. Entonces, fíjense, como es obvio que Isaías no pudo haberlo escrito, pues entonces el libro de Isaías hay quien dice que lo escribieron 2 Isaías, 3 Isaías, y luego ahí se ponen ¿cómo se llama? Se ponen a especular. La primera parte sí fue Isaías, la segunda parte fue un discípulo de Isaías, o la primera parte, si son 3 partes, a veces dicen son 2, a veces dicen son 3 partes. Entonces la primera parte la escribió Isaías, la segunda parte un discípulo y la tercera alguien que se puso el nombre de Isaías como para poder tener la autoridad del profeta. El chiste es que quieras y digas y lo que sea, ya cuestionaron la escritura, porque obviamente la escritura no puede hablar del futuro. ¿Cómo le hace uno con el idioma? Ustedes saben, el idioma evoluciona. No es lo mismo el idioma que yo hablo, el español que yo hablo, al español que hablan muchos de ustedes. ¿Cómo le hacen con el idioma que obviamente corresponde a la fecha de la vida del profeta Isaías? Pues quién sabe, eso fue coincidencia. ¿Cómo le hacen con los últimos capítulos de Isaías que son iguales en estilo y en idioma que en los primeros? Pues quién sabe, es que a lo mejor le gustó el estilo de Isaías y hasta se copió sus... O sea, el chiste es encontrar mangas en el chaleco. El punto es que el Señor no inspiró el libro del profeta Isaías. Lo muy chistoso es que cuando encontramos los manuscritos del Mar Muerto, aparece un solo libro con la misma matemática de los antiguos pergaminos y con la misma estilografía que nos dice es un solo libro. Entonces, o Isaías escribió, Isaías, entonces toda nuestra arqueología está mal, e Isaías no nació antes de Ciro, sino después de Ciro, rey de Persia, o ¿qué le hacemos? Porque los manuscritos del Mar Muerto nos presentan un solo libro. ¿Cómo le haces? O niegas toda la arqueología que pone a Isaías 150 años antes de Ciro, o lo pones, o niegas el contenido del libro de Isaías,
o de plano niegas la historia sobre Ciro, rey de Persia, y lo pones antes. El chiste es que la profecía no es posible. Esa es la crítica de las fuentes. La crítica de las formas, bueno, tiene que ver, la crítica de las formas es más relacionado con las formas literarias, ¿no? Con los géneros literarios que conocemos, ¿no? La poesía, la historia, ¿cómo se llama? La fábula, la leyenda, todo eso. Y entonces, ¿qué se hace con esto? Fíjense cómo se utilizan las formas literarias, los géneros literarios. A la hora que llegas a Génesis, es un poema. ¿Y por qué es un poema? Porque es imposible que sea historia. Y aunque el hebreo ahí escrito sea histórico, no importa, es una poesía. Y entonces llegas a Crónicas, ese sí es historia, porque eso sí es posible. O llegas a los Evangelios, estás leyendo San Lucas, sí, mira, se ve muy histórico, lo que tú quieras, todo y Lucas muy histórico, y eso sí es cierto, pero llegas a la resurrección, esa es una figura en prosa de San Lucas. El chiste es usar las formas literarias para evadir los problemas, para evadir las incongruencias de la escritura. No sé si ustedes se acuerdan que yo les he dicho, bueno, ahorita se los comento. Entonces no sé si me voy dando a entender. El chiste es jugar con los géneros literarios como para poder evadir lo que es imposible, lo que la Biblia dice que es imposible. O no sé, por ejemplo, imagínense que llegamos a la Torre de Babel. Y la Torre de Babel pues es historia, nos está hablando de historia, y lo hemos visto desde el punto de vista histórico el miércoles. Pero a la hora que estamos allí, es que quizás hay un género literario antiguo que nosotros no conocemos, y ese es el que está usando Moisés en la historia de Génesis 1. En Génesis 1, no conocemos. Quizás era un género antiguo, antiquísimo, que se perdió. Pero historia no es. ¿No? O en el caso, por ejemplo, yéndonos a la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Moisés, por lo menos desde el punto de vista de Moisés, eso es historia. Pero ¿qué tal que hay un género literario, hay un género que nosotros no conocemos, hay un tipo de poesía hebrea que no tenemos idea? Y eso es lo que está usando Moisés en Éxodo. ¿Quién sabe? El chiste es que no es posible que el Señor haya dividido el mar para que los hebreos salieran de Egipto. O sea, el punto es encontrarle lo que tú quieras para probar que no es cierto. Entonces les digo, la crítica de las formas es eso, encontrar, torcer la escritura como para que diga o para que se exprese de la manera en la que tú quieres que se exprese. Entonces tenemos ya la crítica de las fuentes, la crítica de las formas, y finalmente sería ahora la crítica histórica. Y como que la crítica histórica, esta es de hecho la más popular. De hecho, el alta crítica bíblica es casi sinónimo entre los expertos con la crítica histórica. ¿Por qué? Porque la crítica histórica prácticamente como que engloba la crítica de las fuentes y la crítica de las formas. Porque, bueno, la crítica histórica estudia, entiende, interpreta las escrituras desde la razón natural. ¿Y a qué me refiero con la razón natural? Pues bueno, la escritura es un libro humano, nada más. Obviamente no puede ser un libro divino. Obviamente no puede hablar, si habla de cosas sobrenaturales lo dice de manera figurada.
si afirma cosas sobrenaturales es o una leyenda o es una mentira. El chiste es que todo tiene que embonar con la ley natural. Y repito, por ejemplo, el caso del Éxodo. Como los mares no se dividen así nada más, a fuerzas tiene que ser una, ¿cómo se dice? Una figura literaria, una poesía, una leyenda, o lo que ustedes quieran. Pero historia no es, pero ciencia no es, ¿no? Porque no se puede, es imposible. Una palabra que utilizan mucho es metaforizar la escritura, ¿no? Metaforizar, o sea, todo lo que la Biblia dice que no es posible es una metáfora. ¿Por qué? Porque toda la escritura se tiene que entender a través de la razón. Y como nuestra razón es tan perfecta, tan superior y tan increíble, pues bueno, obviamente nuestra razón nos da para inventarnos respuestas a los inventos de la Biblia. No sé si me entendieron los tres tipos de crítica de la escritura. La de las fuentes, quien lo escribió no pudo haber sido tal persona porque ni siquiera había nacido o ya se había muerto cuando eso pasó. La crítica de las formas, bueno, es que eso no puede ser historia, eso tiene que ser a fuerzas una poesía. Y finalmente la crítica histórica, ver todo a través de los ojos de la lógica humana, y digo lógica entre paréntesis. Por ejemplo, cuando en la escuela de historia donde yo estudié decían dos aspectos bíblicos, la historia de las glaciaciones cuando el diluvio, y cuando se diluyó el periodo interglaciales, ahí pasó. Y la otra es precisamente cuando el paso del Mar Rojo, supuestamente fue por una bahía, la bahía de Banderas, que así se llama, por donde era lo alto no tanto, sino más bajo que se podía atravesar. Es una bahía. Ese pertenece a esta última parte, la crítica histórica. ¿Sí? Sí. O sea, la historia humana es más confiable que la historia de la escritura, entonces a fuerzas debe haber algo en donde una y otra se comparan. Y ese sería, pues en este caso, el problema, ¿no? El problema de querer forzar la escritura a lo que en nuestra cabeza entra. Yo no sé si se acuerdan que yo les comentaba de estas instituciones pseudocristianas que son más que nada liberales. Yo digo, me pongo a pensar con todos estos tipos de críticas que hemos estado estudiando. A ver, ¿quién te tiene creyendo en la Biblia? ¿No? Si no te gusta, si no te parece, si no te parece lógico y tú quieres vivir siguiendo tu ciencia natural, pues ándale. ¿Para qué perder tiempo leyendo las escrituras si lo que vas a hacer es leer tu propio pensamiento? ¿Para qué leer Génesis? Mejor agárrate un libro de astronomía. ¿Para qué leer sobre la resurrección, que es imposible? Pues mejor lee un libro de Buda. A ver si te sirve. Y es lo que les digo, o sea, ¿para qué seguir aferrados? ¿Para qué querer torcer la escritura si lo que la escritura dice es lo que la escritura dice? Y qué triste es esto, que queremos leer la escritura como lo que nosotros queremos leer de ella. Y créanme, cuando yo estaba, por ejemplo, en el seminario y que nos pedían hacer un trabajo respondiendo a una cosa, a mí me daba tanta ansia porque yo quería encontrar un versículo que dijera tal cosa y no hay. Yo quería encontrar, o por ejemplo, me acordaba yo en mi cabeza, en mi memoria, me acordaba de un versículo que las palabras encajaban perfecto en mi argumento que yo quería poner, pero a la hora que lo leía en inglés, no decía nada que ver con lo que yo me acordaba en español, y a la hora de estudiarlo en hebreo o en griego, cualquiera de los dos,
Nada que ver con lo que yo tenía en mi argumento. Entonces, obviamente, ese versículo no lo iba a poder usar porque no dice lo que yo quiero que diga, dice lo que el Señor quiso decir. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Volvemos, por ejemplo, a Génesis 1, que es tan importante, y les digo, aquí empezó todo. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y luego dice, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así dice la Escritura. ¿Qué dice el Señor allí? Fue la tarde y la mañana un día. Ah, pero es que no es posible que Dios haya creado la antimateria y la materia y la radiación electromagnética en 24 horas. No, eso no es posible porque es un proceso. Entonces meto mi cabeza para que en lugar de que diga días, sea una metáfora para siglos, o sea, una metáfora para épocas. Y no dice eso, dice día. Y vaya, y hasta literal nos lo pone en la manera en la que los hebreos lo entendían, la tarde y la mañana. Un día empieza en la tarde y termina al mediodía del siguiente, según nosotros. Y el Señor nos da esa referencia para decirnos que día significa día. Dice Éxodo 20, ¿no se acuerdan? Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El chiste es que no, es una metáfora. No es posible, no es un día, es una metáfora. Bueno, pues entonces al Señor metáfora, yo le decía a un alumno, a un amigo, mira, Señor metáfora, entonces el sábado es para que tú descanses eternamente y nunca trabajes. Porque si el Señor santificó el 7º día, si el Señor santificó el sábado, pues entonces nunca, y el sábado significa una eternidad, un siglo, un milenio, pues entonces tu sábado es eterno. Y nunca vas a trabajar en tu vida. Porque acuérdense que 7º día, si en Génesis significa eternidad, pues entonces en Éxodo también significa eternidad. Y cuando Jesús resucitó al 3er día, según las Escrituras, que nos menciona el credo y nos menciona San Pablo, no, Jesús sigue allí. Porque si Jesús se quedó allí 3 días, pues entonces Jesús sigue allí, porque los días no han terminado. Ah, no, es que con Jesús sí fueron literal. ¿Se fijan cómo uno se agarra y escoge uno lo que le conviene? No, pues de eso no se trata. Se trata de leer la Escritura desde lo que la Escritura dice, no lo que tú dices. Por ejemplo, el versículo del bautismo dice San Pedro, ahora pues el bautismo que corresponde a esto os salva. Sí, pero el bautismo no salva. Oh. Dice ¿se acuerdan lo que dice Job? Dice, y en mi carne he de ver a Dios y lo veré, y aún deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y muy claro, ¿qué dice eso? La resurrección, ¿no? Es la doctrina de la resurrección desde el hombre más viejo de la Biblia. Y bien nos dice San Pablo, pero pues todos estamos condenados si en verdad los muertos no resucitan. Porque muy padre que Job haya dicho eso, qué bonito su fe y lo que tú quieras, pero los muertos no resucitan. Es lo que creían los saduceos. Y se me hace chistoso esa vez que se están peleando, que les están tirando los saduceos y los fariseos a Jesús, a él primero y después al apóstol, y les están tirando tierra, y lo que hace tanto el Señor como los apóstoles es sacarles el tema de la resurrección. Y se empiezan a pelear entre ellos y ya el Señor y el primero y luego los apóstoles ya, guay. Porque fíjense cómo esta realidad, ni siquiera los saduceos estaban de acuerdo. Tú ve con un saduceo y le hubieras dicho, oye, los ángeles no existen. Oye, la resurrección no existe. Esta es entonces la alta crítica. Y les digo, la alta crítica bíblica, es decir, esta actitud de ponerse arribita y ver la Escritura por debajo del hombro, eso es lo que hace a cristianos de pseudocristianos. Nadie te manda a estar
¿Para qué torcer la escritura? Bueno, entonces, esto es lo que acabamos de ver ahorita. Esto tiene que ver con la inerrancia de la escritura. Y estas han sido las reacciones que han tenido varios a través de la historia con respecto a la inerrancia. Obviamente, si la escritura dice cosas ilógicas es porque está equivocada. Bueno, entonces, continuando, dejamos ya entonces la inerrancia, por así decirlo, y vamos a continuar sobre la línea de la infalibilidad. ¿Okay? Vamos a continuar sobre esa característica a la que nos referimos como infalibilidad. ¿Y qué es la infalibilidad? Bueno, esa característica medio parecida a la escritura de que además de que no puede tener errores, la escritura tampoco puede fallar. Y les digo que esto es un poquito más extenso porque cubre más aspectos que solo la falta de errores. Y el siguiente tema, entonces, la siguiente palabra que vamos a aprender dentro de la infalibilidad es, se los voy a decir la palabra como es y luego la palabra con la que podemos entender. El término es perspicuidad. Perspicuidad. Perspicuidad es una palabra relacionada a ser perspicuo, que esa es una palabra vieja. ¿Y qué significa la perspicuidad de la palabra? Significa ser claro. Ahorita hay libros en los que ya no manejan el término perspicuidad de la escritura, ahora más bien utilizan la claridad de la escritura. La Biblia es un texto perspicuo. En otras palabras, la Biblia es un texto claro. ¿Y a qué nos referimos con que la Biblia es un texto claro? Y esta es la definición más simple que les puedo dar, pero pues es la que engloba este aspecto. La Biblia es lo suficientemente clara como para que cualquier persona que la lee la entienda. Y esto es muy, muy, muy importante. Las escrituras de Génesis a Apocalipsis son lo suficientemente claras como para que cualquier persona que las lea las entienda. ¿Y a qué nos referimos entonces con esto? El doctor Lutero, y no sé si ustedes saben, el doctor Lutero, uno de sus pleitos más famosos que tuvo fue con Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes humanistas de la Iglesia Católica. Muy grande e importante este señor y le debemos mucho nosotros los cristianos a Erasmo. Pero entre sus pleitos con el doctor Lutero, su pleito era sobre otro asunto, pero Erasmo, uno de sus argumentos era que la Biblia por sí sola es misteriosa, o que la Biblia no es clara. Y decía entonces que como la Biblia es oscura, como la Biblia es misteriosa, pues solo una mente liberada, solo una mente iluminada como la de un creyente con libertad, con libre albedrío, podría entender. O sea, Erasmo decía que nosotros tenemos nuestras capacidades racionales intactas porque ¿cómo entenderíamos la escritura si la escritura es tan oscura? Entonces, si la escritura es oscura, pues entonces nosotros debemos tener una capacidad increíble de poder entenderla. Ese era el pleito, ese era el argumento de Erasmo. Y entonces el doctor Lutero pues se la agarra y le dice, no, así no es, al contrario. La Biblia es tan clara que hasta nosotros la podemos entender. Fíjense, es como el lado inverso del argumento. La Biblia de hecho es tan clara, es tan pura,
que hasta un hombre con su pensamiento y corazón entenebrecido puede entenderla. Y el doctor Lutero, a propósito, hablaba de dos tipos de claridad, dos tipos de perspicuidad que nosotros quizás lo podemos aplicar también. Uno es la claridad externa o la perspicuidad, pues sí, externa, no me acuerdo de un término mejor. La perspicuidad externa y la perspicuidad interna. La perspicuidad externa o la claridad externa es esta que tiene que ver con la gramática, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver como con la parte técnica de las escrituras, ¿no? Cualquier persona que hable griego, cualquier persona que hable hebreo, puede entender lo que dice la escritura, porque pues no está escrito en Alien, no está escrito como el libro de Mormón en una lengua inventada por Joseph Smith. En nuestras Biblias en español, pues cualquiera que sabe leer las entiende, ¿no? Los que son traductores de las escrituras a lenguas africanas o lenguas indígenas, pues están usando de esta claridad externa, ¿no? De esta claridad técnica. Porque sí, la escritura puede ser entendida desde esta tecnicidad. Y de hecho ustedes saben, hay muchos hombres que se saben la escritura de pies a cabeza y no por eso son salvos. Y de allí viene la que Lutero se refiere como la perspicuidad interna o la claridad interna. Porque aunque la Biblia sea entendible, lo que ustedes quieran y todo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo haciendo uso de la escritura, por muy clara que sea y muy experto que seas en griego y en hebreo, no le vas a entender. Y ya esto viene no que la escritura sea inútil, sino que el corazón humano rechaza la palabra de Dios. El ser humano, aunque lo tiene muy claro enfrente de él, decide no ver. Decía un pastor que yo estaba escuchando, dice, es como si te pones, se te cae lodo en la cara, tienes lodo en la cara y empiezas a ver al sol. Y empiezas a criticar al sol porque no es lo suficientemente brillante, porque no es esto y lo otro, porque no es lo que debería ser, y la gente se te queda viendo y le dice, pues el problema es que tienes lodo en los ojos, no que el problema es el sol. Y es más o menos lo que decía Lutero, el problema no está en las escrituras, como decía Erasmo, el problema está en uno, que no quiere entender las escrituras. Vean ustedes, no nada más estoy hablando de los científicos y los historiadores que se saben la escritura. Estoy hablando, por ejemplo, también de los judíos. Los rabinos. Y fíjense cuánto juicio el Señor va a traer en contra de esos hombres. Los rabinos en las sinagogas que a propósito quitaron de las lecturas anuales Isaías, ¿qué dice Isaías 54? Los rabinos que a propósito quitan del leccionario de lecturas las referencias explícitas en el libro del profeta Isaías al Mesías. ¿Se lo saben o no los rabinos? Claro, conocen ese pasaje y tan lo conocen que en su corazón endemoniado deciden quitárselo a las personas. ¿Y qué efecto tiene? Que Isaías 53 diga, el molido fue por nuestras transgresiones, herido y llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Si no lo van a... Allí el problema no es que las escrituras tengan un gran misterio teológico que los pobres judíos no pueden entender, es su dureza demoníaca de corazón que no quiere escuchar. ¿Por qué creen que los rabinos
se oponen a la lectura de Isaías 53? ¿Por qué se la esconden a la gente? Porque saben que Isaías 53 es lo suficientemente claro como para que cualquier judío que lea la palabra de Isaías crea que Jesús es el Mesías prometido. Y como es la palabra lo suficientemente obvia, por así decirlo, mejor se la escondemos. Vean ustedes entonces lo importante que es la perspicuidad interna o la discreta, como le llama el doctor Lutero. Sí, es expuesta, ¿no? Es externa o expuesta, interna o discreta. Que esa ya tiene que ver en el Espíritu Santo, ¿verdad? Actuando a través de la simpleza de las Escrituras. Y vean, y eso es lo que leímos hoy en el pasaje, título de esta escuela dominical. Leíamos cuando San Juan nos dice que Jesús hizo muchas cosas. La palabra de Dios dice muchas cosas que no entendemos, ¿es cierto? Pues leemos Apocalipsis. Yo tenía un amigo que me decía, es que yo no le entiendo a la Biblia porque es que leo Apocalipsis y a mí nada más me da miedo, porque no lo entiendo y todo eso. Y le digo, te da miedo porque es muy claro lo que allí dice. Si entendieras lo que dice Eclesiastés, te da el triple de miedo. Nada más que como Eclesiastés está todavía más, entre paréntesis, confuso, pues ni miedo nos da, de que ni lo entendemos. Fíjense entonces, a esto nos estamos refiriendo. No se trata de eso. El Señor hizo muchas otras cosas. Hay partes en la Escritura que no entendemos o que todavía no sabemos entender. Y dice San Juan, sí, hay muchas cosas así. Pero estas, es decir, las que sí se entienden, dice, pero estas se han escrito. ¿Qué dice San Juan 20? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso es lo bonito de las Escrituras, que son lo suficientemente claras para que cualquiera que las lea de principio a fin crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Ustedes saben, y pues es una cosa normal que sucede en el seminario. Siempre que había un sermón en la capilla, nos decían que fuéramos a estudiarlo, a analizarlo, y hacíamos apuntes, hacíamos comentarios, usó esta técnica, usó esta referencia, usó esta alegoría, así lo analizábamos. Y había muchos muy interesantes. Uno de los sermones que predicó mi maestro de hebreo, pues yo parecía de verdad caricatura, porque mi maestro de hebreo habló de Rahab a propósito del lienzo rojo que dejó. Y uno lee, pues qué padre, ¿no? O sea, un símbolo, ¿no? Y mi maestro de hebreo dio y yo estaba así, miren, hasta necesitaba mis dos manos, porque fue un sermón tan, vaya, lo quiero encontrar y no lo encuentro, quién sabe, pero bueno. Padrísimo ese sermón, y estábamos estudiando y leyendo y todo eso. Y ya, bueno, y tiempo después, en uno de los tantos sermones, de los tantos eventos que tenían en la escuela bíblica, escuché el sermón más simple, más, como decimos ahora, más X, que hablaba de lo que es, y pues gracias. Y yo hasta me dio flojera hacer apuntes, y dije, pues yo no voy a escribir nada, pues ya me lo sé, ya sé a dónde va a llegar, ¿no? Y que me voy dando cuenta que un montón de muchachos de la escuela bíblica, pues el Señor trajo convicción a su vida por ese sermón tan simplista. ¿Se fijan? Y es que el punto no es esto, el punto no es qué tan elaborado, qué tan misterioso, el punto no es meternos en Apocalipsis para entender los misterios del porvenir. Eso no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que lo que entendemos, que lo que sabemos, eso es lo que creemos, porque de todos esos misterios,
Dice de San Juan, estos, los que entendemos, fueron escritos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esta es una de las cualidades más bonitas que nosotros le podemos, bueno, todas son bonitas, pero como que más personales que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es perspicaz, perspicua correctamente. Es decir, que si tú abres tu Biblia y la lees creyendo, pues ahora sí no criticándola, el Señor es lo suficientemente claro como para decirte lo que quiere decirte. Entonces, dentro de 8 días vamos a continuar con otros aspectos que también tienen que ver con la perspicuidad, pero realmente este tema, este atributo de la Escritura es así de simple porque de eso se trata, ¿no? Que es la Escritura es lo suficientemente simple como para que tú puedas entender y ser salvo a través de ella. Vamos a terminar, entonces vamos a...